Bueno, esta semana el subsecretario Manuel Monsalve reconoció una inercia por parte del Estado en el combate al crimen organizado. Queremos analizar el fenómeno, las estrategias para enfrentarlo y conversamos con el abogado Francisco Cox, uno de los 5 expertos nombrados por la OEA para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, y ligado, por tanto, de frente a la persecución del crimen organizado. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, durante los últimos meses ya estamos viendo bandas con nombre, bandas lamentablemente que tienen un nombre a nivel internacional, como el Tren de Aragua, ya no solamente insertas en el país, sino que también en las cárceles. ¿Cuál es el estado de situación que tenemos ahora con respecto al año pasado, en que no sabíamos de este tipo de bandas que estaban operando en el país? ¿Es lo mismo? ¿No se sabía? A ver, yo creo que es importante, ya que por lo menos estemos nombrándolas, sabiendo cuáles son sus áreas de influencia, cuáles son sus líderes. Antes no sabíamos nada de esto, no sabíamos cómo operaban, cuáles eran sus áreas de influencia, cuáles eran sus delitos como de sello, y ahora sí estamos viendo eso, al menos respecto del Tren de Aragua. Lo que sí yo creo que hay que tener mucho cuidado es que no hay que ser demasiado complaciente con el solo hecho de haber detenido al jefe supuestamente de la sección Chile del Tren de Aragua. Si uno sabe algo de la historia del Tren de Aragua, es que el Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón. Es decir, esta banda surge, lo que se llaman las pranas, empezaron con pranato. Se llaman trenes porque empezaron con los sindicatos de los ferrocarriles, que empezaron a distribuir los puestos en los sindicatos y en las contrataciones. Entonces, pensar que por el solo hecho de que tú lograste meter al líder en la cárcel es sin duda que es un triunfo, o sea, no se puede desmerecer, pero es recién el comienzo del trabajo. Ahora, que estén en la cárcel no es sinónimo tampoco que estén desarticulados o desactivados. De hecho, nacen de las cárceles. Por lo tanto, cuando desde Arica, Gendarmería pide el traslado de los distintos integrantes que están, porque no está solo él, sino que está la parte que se llama, acá la tengo, los gallegos, que es el brazo más violento, y se les niega por parte de la justicia porque es un argumento bien técnico, que Gendarmería no tiene la facultad para pedirlo como, digamos, como una estructura personal, sí. que hay una cosa técnica más que el fondo. ¿Por qué es importante que se traslade y no es más peligroso también? A ver, lo que justamente hay que tener, yo creo que hay que empezar a tener un principio de deferencia hacia Gendarmería, quien debiese tener la información junto con el Ministerio Público, junto con el Ministerio del Interior, de cuál es la estrategia más efectiva para esto. Efectivamente, separar la banda contribuye a que la población carcelaria no se vea expuesto a la coopción o a la captura por parte de esta organización. Entonces, parece una buena estrategia dividirlos, pero en condiciones que no puedan seguir comunicándose y que no puedan ejercer su influencia. Y en Chile tenemos cárceles que aseguren que no se van a poder comunicar con el exterior, que efectivamente están en la cárcel y aislados. Acá la cárcel de máxima seguridad es una cárcel que efectivamente yo diría que cumple con condiciones de bastante seguridad. De hecho, uno cuando va a visitar a presos que están en la cárcel de máxima seguridad, dado que son subterráneos, no funciona el celular. Entonces, ese tipo de estrategias uno debiese, y la justicia, obviamente, sin duda, no conozco el fallo, debiese tener un principio de deferencia hacia las decisiones técnicas de Gendarmería. Ahora, abogado, visto todo lo que estamos observando, que hay en esta banda, se produce la extorsión, secuestros, tortura, homicidios. De hecho, han aparecido cuerpos a medio enterrar con una violencia que en Chile no habíamos conocido. Están dispuestos a mucho más, ya no es equivalente lo que hacen con lo que van a obtener. ¿Está nuestra policía a nivel de inteligencia preparada para poder desbaratar este tipo de organizaciones delictuales? Yo creo que se requiere mucha asistencia técnica extranjera, justamente para implementar las medidas. La policía, sin duda que ha mejorado muchísimo. O sea, por ejemplo, si uno ve el cibercrimen, la capacidad de hacer cruces de redes que han hecho en delitos distintos a los que usted menciona,
es bastante sofisticado. Entonces, esa experiencia se tiene que multiplicar a las distintas brigadas de la PDI para que justamente hagan análisis de redes, para que hagan seguimientos, para que hagan infiltraciones. O sea, hay que hacer inteligencia justamente para saber, y todas las experiencias internacionales, tanto en México, por lo menos lo que yo he visto en México, en Venezuela, lo que es fundamental es justamente el colaborador eficaz. Y para eso se necesita, cosa que en Chile es muy débil, una unidad de protección de víctimas de testigos y una ley sobre víctimas de protección y víctimas de testigos que colaboren, y una vez que salen de la organización criminal se les pueda dar realmente una nueva identidad, un nuevo lugar de trabajo, incluso poder sacarlos del país. Todas esas garantías, ¿eso efectivamente garantiza que entreguen la información necesaria? Eso es lo que ha contribuido. O sea, mi experiencia en Ayotzinapa, lo que ha contribuido principalmente que gente que era del cártel Guerrero Unido y nos entrega información, ha sido justamente estos beneficios. Y también hay que tener una discusión como sociedad que a veces vamos a tener que sacrificar sanción por información y por desbaratar estas organizaciones. Esto es lo mismo que, poniendo un símil, que a lo mejor la gente lo puede entender más comúnmente acá en Chile, lo que hace la Fiscalía Nacional Económica con los carteles de colusión. El primero que llega a la delación compensada no obtiene multa, no se le da una multa y no es sancionado. Bueno, esa misma lógica es la que se implementa o se utiliza con el crimen organizado. Uh-huh. ¿Estamos cerca a nivel de narcotráfico de lo que era México en los 90? A mí me está empezando a preocupar y veo que hay una suerte de, nuevamente, un rápido entusiasmo. Y no quiero polemizar con ninguna autoridad, pero decir que en Chile tiene la capacidad para desarticular cualquier organización, me parece que es una mala postura frente al tema, porque es sumamente complejo. Entonces, más bien hay que tomar medidas, y lo que se está viendo es que estamos acercándonos. O sea, el uso de armas, si salía en el Mercurio, creo hoy día o ayer, efectivamente, antes los homicidios en Chile eran con arma blanca, con cuchillo y entre conocidos. Ahora ha aumentado el uso de armas y con imputados desconocidos. Eso requiere una estrategia de investigación y requiere, y yo a quien veo bastante silencioso y un poco ausente, salvo por el fiscal regional de Tarapacá, que ha sido muy proactivo, pero la autoridad máxima del Ministerio Público ha estado bastante callado en un tema que es fundamental, que es el análisis, la investigación del crimen organizado. No es caso a caso, no es reactiva, es de contexto. Y la Fiscalía tiene unidades como focos que hacen esas investigaciones, pero eso se tiene que extender y se tiene que priorizar cuáles son los delitos que se van a investigar, y con esta estrategia de contexto más que de caso a caso para identificar los patrones de conducta. Porque de acuerdo a los últimos antecedentes de la Policía de Investigaciones, Chile se ha vuelto uno de los países consumidores de la región. Antes solamente éramos un país de paso. Chile, además, de acuerdo a esta misma investigación, en Rotterdam, donde llega la droga, donde entra la droga a Europa, el tercer país desde donde proviene esta droga es Chile, reconocido porque los puertos chilenos hasta ahora tienen una fama de ser serios. Por lo tanto, por ahí está pasando la droga. Y que hay algo más peligroso, que haya muchos funcionarios públicos en la cárcel, es que no haya ninguno. No tenemos ninguno. Es que eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. En cualquier parte donde está el crimen organizado no se arriesga a un envío millonario, y cuando son millones de dólares, al azar, a ver si no me lo encuentran. Generalmente, el crimen organizado actúa corrompiendo a funcionarios públicos. Y por eso es importante la rotación de los funcionarios, la capacitación, y también algo que puede ser medio hasta ingenuo, pero el carisma, generar una mística de que vale la pena hacer esta lucha y no ceder a la corrupción. Uh-huh. Poner atención, por ejemplo, en cómo aumenta el poder adquisitivo del funcionario. Eso sin duda. Chile tiene un delito que es el enriquecimiento ilícito y que es sumamente poco utilizado. Y eso simplemente por aumentar sin poder justificar su patrimonio un funcionario público, eso ya es constitutivo de un delito. Ese delito se usa muy poco y por lo tanto, efectivamente, hay que poner el ojo en los funcionarios. Pero insisto, y esto es muy interesante porque esto, por ejemplo, es algo que yo no había visto en México y que he visto en el crimen organizado de Venezuela. Las bandas de crimen organizado de Venezuela crean fundaciones de ayuda social. Entonces, también
no nos podemos enfocar solamente en penalizar y en el crimen, sino que también recuperar el espacio con bienes y servicios por parte del Estado. Leí un informe de otra organización de Venezuela que funciona en el estado de Bolívar, que se llama la Organización de la R. Ellos tienen una fundación y preguntaban a personas y la gente estaba contenta que haya llegado la Organización de la R porque le está solucionando los problemas, le está dando justicia. El que comete violencia intrafamiliar es sancionado por la organización porque hay ausencia de Estado. El Estado sí tiene que hacerse presente, tanto con persecución, pero con bienes y servicios. No solamente, además, tampoco sirve la estrategia de ocupar territorios, porque no tiene siempre la cantidad de funcionarios. Ahora, me llama la atención precisamente esto de que no haya ningún funcionario público. Eso quiere decir que hay uno en cada uno de los eslabones que se tiene que generar para poder exportar la droga, producir la droga, comerciar la droga. La experiencia internacional te muestra que la función, o sea, lo que a mí me ha tocado ver en interceptaciones telefónicas de crimen organizado, que me ha tocado en las investigaciones, tú ves que constantemente están hablando de autoridades públicas, de presidentes municipales, de funcionarios públicos, policiales, del Ministerio Público. Yo no he investigado nada en Chile, así que no estoy diciendo nada sobre Chile, pero mi experiencia internacional es eso. Entonces, pensar que en Chile, por alguna razón, eso no ocurre, es bastante llamativo. Y en Chile se tienen las herramientas para hacer interceptaciones telefónicas y se hacen. Pero, sin embargo, las interceptaciones telefónicas que se ven en juicio, cuando las transmiten los noticieros, son casi hasta como anecdóticos, son entre ellos solamente, nunca se hace referencia a la estructura, que muchas veces se hace. Se dice, tengo que hablarle a Juanito, porque es no dicen el jefe, pero el capitán, tengo que hablarle al capitán, al teniente, porque la estructura del crimen organizado es muy similar a estructuras militares. Finalmente, el subsecretario Monsalve decía que se reconoció una inercia por parte del Estado porque siempre las bandas criminales van un paso o varios pasos más adelante en tecnología, en muchísimos elementos. Y él habla de poder dotar a las policías de los elementos, de las herramientas necesarias que necesita para poder además llevar la prueba suficiente para que tribunales, la justicia pueda seguir operando. Pero desde esa perspectiva, faltan también elementos en la agenda legislativa, porque eso es también lo que se anuncia cuando uno escucha agenda legislativa. Empieza a pensar que son muchos meses, sino años, para poder tener las herramientas para poder enfrentarlo. De lo que yo he visto, la legislación chilena tiene herramientas suficientes. Sobre todo, dado que lo que estamos viendo es que tiene mucho que ver con narcotráfico en Chile ahora. Entonces, se tienen las herramientas. Chile tiene el problema de lo que se llama el fetichismo legal, que creen que porque se dicta una ley, se soluciona el problema. Y lo que aquí hay es que implementar y desarrollar las prácticas y la experiencia. Por eso es fundamental, por ejemplo, los bancos y las instituciones financieras recolectan y entregan mucha información, tanto el Ministerio Público como la Unidad de Análisis Financiero, pero no hay capacidad de procesarla. Entonces, efectivamente, faltan herramientas, pero no necesariamente legislativas. Faltan herramientas de inteligencia artificial, faltan herramientas de tecnología, de uso, de experiencia, de cooperación con el extranjero. La estrategia de extraditar a Estados Unidos es una estrategia que a México, en algunas partes, obviamente México no es el mejor ejemplo de éxito, pero que sí contribuye a que las personas del narco empiezan a colaborar porque tienen miedo a la extradición a Estados Unidos, porque esa es en verdad, esas son condenas de por vida y sin ninguna posibilidad de salir. Muy bien, abogado Francisco Cox, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Prime en un tema que preocupa fundamentalmente a la ciudadanía. Es el elemento de seguridad el primero en salir en las encuestas, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga buen viaje en México ahora que tiene que volver a esa tarea. Muchas gracias. Gracias por la invitación.